Bueno, bueno, jóvenes, continuamos con la segunda parte de la clase de educación a distancia. Bueno, habíamos dicho que a nivel internacional existen muchas universidades que se especializan en la educación a distancia, otras universidades que mezclan la modalidad presencial con la modalidad AXIA. Por ejemplo, aquí nos dice el dato, hay más de 900,000 alumnos matriculados en 1.500 centros de educación a distancia. Bueno, en China se entiende perfectamente esta proporción, este número, porque estamos hablando que en China hay 1.300 millones de habitantes. Bueno, ahorita con lo del coronavirus, pues ya varios milloncitos ya desaparecieron, ya murieron. Principalmente porque dicen que el régimen chino pues ha estado ocultando cifras sobre los verdaderos muertos, pero bueno, pues la población ahorita disminuyó por la pandemia, pero aún así China es un país sobrepoblado, tiene 1.300, casi 1.400 millones de habitantes aproximadamente, entonces es de entender por qué hay 1.550 centros distribuidos en todo el país y además hay 900,000 matriculados, ¿no? Estamos hablando de un país bastante amplio y aún así la proporción podría ser pequeña si comparamos con toda la población que existe en ese país. Entonces, la educación a distancia se está convirtiendo en un paradigma importante dentro de la educación en general en todo el planeta, por lo que ya les había comentado, por las cuestiones de las distancias, por la cuestión del humanismo, de que ahora se considera que la educación es un derecho humano al cual deben de tener acceso todas las personas o la gran mayoría de las personas, las más posibles. También por la cuestión de las circunstancias, por ejemplo, las que se están presentando ahorita con la pandemia, que la mayoría de nosotros no podemos estar llevando a cabo actividades de manera presencial para evitar precisamente los contagios por este nuevo virus. Entonces, la educación a distancia por estas razones se está convirtiendo en un paradigma muy importante en el ámbito educativo. También por esta cuestión de que les había dicho del capitalismo, de incrementar la mano de obra barata, de aumentar la productividad a través de la capacitación de mano de obra barata, y también por una cuestión del aumento de la demanda. Hablando en términos del mercado, la demanda de la educación ha aumentado, claro, bajo la perspectiva de la mayoría de los que pertenecen a la clase trabajadora, que creen que estudiar, tener una carrera técnica o una carrera profesional les garantizará mejores ingresos, y no solamente mejores ingresos, sino una mejor calidad de vida. Claro, en algunas ocasiones se logra, en algunas ocasiones esto es verdad, pero depende mucho del país, depende mucho del contexto, depende mucho del momento. Por ejemplo, pues ahorita con la crisis tan tremenda, la recesión, si no es que gran depresión que se nos viene encima por la pandemia, además de la crisis, de otras crisis ya subyacentes, previas, inclusive que venimos arrastrando desde la recesión del 2008, pues prácticamente va a poner en duda esta cuestión, ¿no? De que si realmente la educación, ya sea presencial o a distancia, te va a garantizar una mejor calidad de vida o mejores ingresos, debido a que el desempleo pues ya está empezando a ser galopante a nivel mundial por culpa de esta situación. Entonces también es relativo, ¿no? Que la educación presencial y a distancia te va a garantizar un mejor empleo, pues a la mujer en otra época o en otro momento, pero hoy en día pues eso es relativo, ¿no? Desgraciadamente, digo, hay que decir las cosas. Luego dicen que los sociólogos somos un poco catastrofistas, pero no es que queramos ser catastrofistas, somos realistas. O sea, nos basamos en los datos duros y ahí están. Nosotros hacemos análisis social basándonos en los hechos, no en aspiraciones ni en ideales. No, nosotros decimos, ahorita hay una crisis debido al coronavirus, debido a la pandemia, por lo tanto, pues es relativo esto de que la educación a distancia va a garantizar mejores ingresos. Sin embargo, también por eso ha aumentado la demanda en los últimos años, porque se cree que a través de una educación a distancia se puede garantizar
un mejor ingreso y una mejor calidad de vida. Insisto, dependiendo de las circunstancias, del lugar, del país, del momento, puede ser que esto sea cierto, pero por ejemplo ahorita y más en México con la cuarta trastornación, pues yo veo difícil que la educación realmente garantice mejores ingresos. Incluso México es un país donde prácticamente se privilegia el contratar mano de obra barata, más que mano de obra profesionalizada, capacitada, altamente capacitada, ¿no? Entonces, por una cuestión de colonización que ha sufrido este proceso México desde hace mucho tiempo, prácticamente somos un país periférico. Hay teorías marxistas sobre esto, ¿no? Los países centrales, los países periféricos. Entonces, pues es relativo. Sin embargo, pues la percepción, a veces, si lo vemos desde una perspectiva weberiana, pues pesa más que los hechos objetivos, ¿no? Desde una perspectiva más durkheimiana o positivista. A veces la gente se deja llevar más por la interpretación, por la percepción y no por los hechos como tales, objetivos, ¿no? Entonces es más subjetivo esto, ¿no? Pero todo eso sería interesante que ustedes lo analizaran, lo investigaran, hicieran algún estudio respecto a esto, cuáles son las motivaciones por las cuales las personas deciden ingresar a esta dinámica de la educación a distancia, por qué, cuáles son las razones, para también entender qué es lo que está haciendo la educación a distancia, pues un paradigma fuerte hoy en día, que está presente prácticamente ahora sí en casi todo el planeta, en casi todo contexto. Entonces, y más con la situación que ahorita estamos pasando, entonces hacer investigaciones sobre eso sería deseable. Ustedes que van a ser maestros en el área educativa, pues que sí traten de entender estos fenómenos desde la sociología, desde las ciencias de la educación, desde la pedagogía, etcétera, para que pues también a través de esta comprensión, explicando también estos fenómenos, pues puedan ustedes formular, diseñar estrategias, alternativas, metodologías, modelos o la mejor salida que ustedes encuentren a la solución de un problema, y que posteriormente, ¿por qué no?, hasta se pudieran convertir en políticas públicas, ¿no? Viables, factibles, realistas, porque muchas veces la política pública aquí va a depender del realismo para su aplicación, ¿no? Porque si es una política pública, por más bonita que se pueda escuchar, hermosa, si no es realista, pues no va a ser viable, no va a ser factible su aplicación, y al contrario podría provocar una pérdida de ingresos al erario, ¿no? al gobierno. Entonces por eso necesitamos crear políticas públicas viables. Hay un autor que se apellida Corso, es un autor que yo estuve estudiando hace unas semanas, porque tomamos un curso en línea precisamente en la plataforma del CUT, los profesores, sobre diseño de políticas públicas, y la verdad es que es un buen libro. Luego les paso bien el nombre, ahorita no lo tengo a la mano, no lo recuerdo de memoria, pero sí me acuerdo que el autor se apellida Corso, es un experto en diseño de políticas públicas, él ya ha trabajado en el gobierno, entonces es un hombre que sabe cómo diseñar una política, y él, una de las cosas que sostiene es que las políticas públicas pues tienen que ser factibles, tienen que ser viables, tienen que ser objetivas y no basarse solamente en ideales. Pues yo podría decir de manera ideal y muy general, quiero acabar con el hambre del mundo. Y lo digo y suena muy bien, y cualquiera se quisiera sumar a una campaña en contra del hambre a nivel mundial. Pero pues eso suena muy bien, pero la realidad es que tendríamos que implementar políticas públicas factibles para poder realmente acabar con el hambre, o por lo menos disminuirla de manera significativa. Entonces, en el ámbito educativo pasa algo similar. No, pues yo quiero que las tecnologías de información y comunicación se implementen en todo el país, de rincón a rincón, del norte a sur, de este a oeste. Y uno diría, bueno, suena muy bien, suena muy loable, suena muy factible aparentemente, pero tendríamos que hacer un análisis realmente objetivo y científico de si realmente esa política se puede implementar. Entonces, todo eso lo tienen que hacer ustedes. Para eso son estos cursos, para que ustedes vayan diseñando un marco teórico e identificando problemas sociales
que ustedes pueden investigar y pueden resolver a través de la aplicación del método científico. Acuérdense que este posgrado, más que profesionalizante, es un posgrado de investigación. Entonces tienen que enfocarse en la investigación, pensar como investigadores todo el tiempo. Más allá de estar pensando en que uno les va a enseñar cómo funciona X o Y plataforma o X o Y programa para videoconferencias, en realidad los cursos son para que ustedes construyan marcos teóricos, identifiquen problemáticas y hagan investigación sobre eso. Ya lo otro, digamos, es digamos, un extra, ¿no? Pero el verdadero objetivo es ese, que ustedes construyan diseños de investigación para poder llegar a resolver problemas en el ámbito educativo a partir de temáticas como las tecnologías de información y comunicación y los medios pedagógicos o los modelos pedagógicos, los medios de enseñanza, no sé, todas las materias que ustedes llevan a lo largo de la maestría. Entonces, principalmente ese es el objetivo. Espero que sí lo logren y pues adelante, jóvenes. Y bueno, pues aquí también hay otras asociaciones a nivel internacional de educación a distancia. Por si a ustedes les interesa investigar más a fondo, está la CADE, que es la Asociación Canadiense para la Red. Está la AAED, la Asociación Argentina de Educación a Distancia. También existe en Asia, en África, en Europa. Fíjense, esta asociación tiene tentáculos en otros países, en otros continentes. La CREA, Consorcio de Red para las Américas. La IESAD, Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. El ICDE, Consejo Internacional para Educación Abierta y a Distancia. Si se dan cuenta, a nivel internacional también se han creado organismos para atender esta demanda o esta necesidad de la educación a distancia. Sería interesante, si ustedes quieren investigar más a fondo, que vayan a sus páginas de internet, que investiguen más sobre estas asociaciones y si quieren, por ejemplo, hacer su tesis, dirigirla hacia el tema de la educación a distancia y el proceso educativo en sí en general, pues sería interesante que investigaran más sobre estos organismos o estas asociaciones o estos consejos internacionales que trabajan el tema o que atienden el tema de la educación a distancia. Entonces, si se dan cuenta, hay en Canadá, están en África, en Europa, en algunos países de Asia, en Argentina, etcétera, ¿sí? Incluso si ustedes son inquietos y buscan información, capaz que por ahí encuentran algún curso que ustedes pudieran tomar incluso en Canadá, incluso en otras partes del mundo. Acabo de ver el video de un muchacho que precisamente por ser inquieto, de Chiapas, investigó en la embajada canadiense. Bueno, en aquel entonces, cuando él estaba investigando esas cosas, pues no, el internet no era tan común. Fue presencialmente a la embajada y descubrió que había programas educativos para alumnos, becas para alumnos del extranjero. Entonces aprovechó, se fue a Canadá y desde hace como 20 años vive en Canadá y le ha ido muy bien. Entonces, capaz que ustedes por ahí encuentran algún curso, incluso una maestría. Después de esta maestría se siguen con otra maestría o un doctorado especializado en educación a distancia y se van a estudiar a Canadá o se van a estudiar a Argentina o se van a estudiar a China o quién sabe, ¿no? Hasta Europa. Entonces, sean ustedes inquietos, investiguen, analicen, vean las posibilidades para su desarrollo profesional. Y pues podría ser una forma, ¿no? A través del tema de la educación a distancia. Luego dice, periodos de la historia de la educación a distancia. La primera generación de la educación a distancia. ¿Cómo fue? Bueno, había estudios por correspondencia, los que les decía hace unos momentos, hace como una hora. La educación a distancia al principio fue por correspondencia. ¿Esto qué quiere decir? Ando un poquito de comezón, perdonen ustedes. La educación a distancia por correspondencia quería decir que te llegaban tus libros, te llegaban los manuales, te llegaban las pequeñas libretas con instructivos donde se te enseñaba a hacer determinadas cosas. Aprendías carpintería por correspondencia, aprendías electricidad por correspondencia, aprendías inglés por correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, determinadas empresas
especializadas en educación a distancia o incluso el mismo gobierno te hacía llegar este material por correspondencia para que tú lo pudieras consumir y de esta manera, acuérdense el proceso de aprendizaje del ser humano, tener acceso a ciertos datos para interpretarlos, convertirlos en información, después crear un conocimiento útil para ti, significativo, que posteriormente te va a convertir en una persona sabia, inteligente, capaz de resolver problemas a través de la implementación del conocimiento científico y académico. Entonces, así era antes la educación a distancia, la primera generación, correspondencia, libros, manuales, instructivos, incluso en algunas ocasiones hasta te llegaban ciertos aditamentos, ¿no? A lo mejor querías aprender química, entonces te llegaban ciertos insumos que te permiten a ti armar un pequeño laboratorio y empezar a hacer tus experimentos, ¿no? Después la segunda generación, la enseñanza a distancia como tal, la enseñanza a distancia multimedia, que comenzó a finales de los 60, más o menos por los 70. Ahí tenemos el inicio del paradigma de la telesecundaria aquí en México, ¿verdad? Donde ya a través de la televisión, a través de la transmisión vía satélite de ciertas clases, de ciertos tutoriales, se podía enseñar a los estudiantes, ¿no? Y después la tercera generación, la introducción de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como por ejemplo las computadoras, el internet, los celulares inteligentes, las redes sociales, las bases de datos también, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas, todas estas tecnologías de información y comunicación en esta última generación de educación a distancia, pues realmente han sido de gran utilidad. Pues lo vemos ahorita nos podemos comunicar gracias a la computadora, gracias al internet, gracias a las plataformas o a la plataforma concreta de Moodle que estamos utilizando actualmente en el CUT, gracias a un sinfín de elementos, al software que me permite ahorita, por ejemplo, estar grabando el video, a una serie de tecnologías de información y comunicación que nos ayudan a estar en contacto, en comunicación, dentro de esta situación tan triste como la pandemia de coronavirus y que pues no nos permite estar de manera presencial dando clases con ustedes, ¿verdad? Entonces la tercera generación pues tiene que ver con la introducción de estas nuevas tecnologías. Recordemos que el internet es una tecnología, ya lo habíamos visto en sesiones pasadas, pues que prácticamente rompió el paradigma, vendría a ser parte de la tercera revolución industrial. Se dice que la primera revolución industrial fue la introducción del carbón, de la máquina de vapor, del ferrocarril, de las máquinas en las fábricas, etcétera. Esa fue la primera revolución industrial, el automóvil, ¿no? Todas estas máquinas que fueron también los grandes barcos, ¿no? Los grandes buques que se mueven a través de vapor, que revolucionaron prácticamente la vida del ser humano y que transformaron las relaciones sociales de producción, desarrollaron las fuerzas de producción y con eso vino la transición de la Edad Media a la edad de la modernidad, que está dominada por el sistema capitalista de producción, ¿no? Y ya la segunda revolución industrial pues vino con la introducción de los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio, la prensa, la imprenta, ¿no? Entonces todo esto también vino a crear una nueva revolución industrial que también nos rompió el paradigma muy fuerte, ¿no? Y cambió las relaciones no solamente de producción, sino las relaciones sociales en general. Recordemos que cuando el radio surgió, prácticamente la gente ya no se reunía a leer, a tener un círculo de lectura como tal. Ahora la gente se reunía para oír la radionovela o para oír el noticiero en la radio, o oír algún programa que se transmitiera en la radio, la música, algún concierto, incluso acuérdense que antes los cantantes iban a la radio a cantar en vivo, etcétera, ¿no? Entonces ese paradigma llega y después llega la televisión. Ahora la gente se reunía en torno al televisor en las tardes, las familias, y todo era estar en la tarde viendo la tele, ya sea una novela, un programa de variedad, etcétera, un programa de comedia, qué sé yo, ¿no? Y después vino ya la tercera revolución industrial con la llegada del internet, la creación de las computadoras personales y por supuesto la gran aparición del celular
inteligente. Y yo digo gran porque realmente que ese sí que rompió el paradigma, ¿no? Que está dentro todavía de esta tercera revolución industrial. Yo creo que ya la cuarta revolución industrial va a tener que ver con la inteligencia artificial y con la realidad virtual. O sea, vamos a dar un paso todavía más hacia adelante, que es peligroso porque la inteligencia artificial podría ser una fuerza tan grande que podría salírsenos de control. No salirse de control, no quiero sonar catastrofista, pero podríamos llegar a una situación similar a estas películas que ahorita son ficción, pero que en el futuro no sabemos si podrían llegarse a convertir en realidad, como Terminator, ¿no? Crear una inteligencia artificial tan poderosa que al rato nos quiera eliminar o nos quiera controlar, uno nunca sabe, ¿no? Son fuerzas que creo que el ser humano, creo yo, esa es mi opinión como sociólogo, no está lo suficientemente maduro ni lo suficientemente evolucionado como para manejar. La inteligencia artificial, creo que el ser humano no tiene todavía la inteligencia emocional para manejarla. Bueno, esa es mi perspectiva. Habrá quien diga, no, pero sí ya estamos listos para que los robots nos ayuden, los androides. Sí, pero no sabemos realmente si tenemos la madurez. Creo que no. Y lo mismo pasa con las armas nucleares, ¿no? Yo creo que es una fuerza, incluso yo podría decir que las armas nucleares por sí solas son una revolución ya industrial, ¿no? Una revolución, la revolución atómica, ¿no? Entonces yo más bien diría que estamos hacia la quinta revolución industrial. Si hacemos un análisis más serio, más profundo, podríamos ver que también la era nuclear por sí sola ya marca una ruptura en la tecnología y en la ciencia. Entonces, también en cuanto a la energía nuclear, creo que el hombre no está listo. Entonces estamos viendo esa transición de las tecnologías, ese desarrollo industrial, esas revoluciones industriales, y vemos cómo las tecnologías de información y comunicación pues se van insertando en ellas. Lo mismo viene con la realidad virtual. Ya hablamos de los videojuegos la vez pasada, vimos que los videojuegos también pueden ser utilizados como una herramienta de enseñanza-aprendizaje o para la enseñanza y el aprendizaje, como tecnologías de información y comunicación útiles para este proceso. Y obviamente como una forma también de educar a distancia, o sea, hacer una mezcla aquí de las tecnologías de información y comunicación. Entonces vemos cómo ha ido evolucionando la educación a distancia, cómo se ha ido transformando conforme han llegado a las diferentes revoluciones en la industria, en la tecnología y en la ciencia. Entonces, la primera generación, en síntesis, la educación a distancia era por correspondencia. En la segunda generación, la enseñanza a distancia era a través de medios multimedia, como la televisión, la transmisión vía satelital, podría ser también incluso la radio, etcétera, ¿no? Y posteriormente ya incluso también los videocassettes, ¿no? o los audiocassettes también podrían entrar dentro de esta categoría. Y ya en la tercera generación, pues todas las tecnologías de información y comunicación, el internet, las computadoras, los teléfonos inteligentes, las redes sociales. Actualmente las redes sociales juegan un papel muy importante, el YouTube, por ejemplo. Pues ahorita este video lo voy a subir al YouTube y a ustedes pues ya les va a servir como parte de su proceso de aprendizaje, ¿no? Dentro de esta materia que está en el programa de su maestría. Entonces tenemos a YouTube, tenemos a Facebook, tenemos a Twitter, también incluso tenemos otras redes sociales, ¿no? También tenemos las plataformas, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto al Facebook, en muchos de los casos también YouTube, desgraciadamente se han utilizado estas redes más para el ocio, más para inclusive bullear, ¿no? a otras personas o para perder el tiempo, ¿no? Ahora esto con el TikTok, mucha gente lo alaba, este programita, esta aplicación. Yo sinceramente la veo como un gran distractor, una herramienta eficaz del sistema para idiotizar masas, pero bueno, cada quien lo puede ver como quiera. Pero ese es mi análisis sociológico, ¿no? Yo lo veo como un distractor, un aparato incluso podría decirse casi ideológico del Estado, que moldea conductas, entonces obviamente favoreciendo a los intereses del sistema. Entonces ahora el Facebook, ¿no? Desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones YouTube se utiliza para estas tonterías, ¿no? Para esta pérdida de tiempo, para el ocio, para el absurdo, para la estupidez masiva y no para realmente generar
personas pensantes, personas críticas, personas inteligentes, personas cultas, sino para generar estúpidos en masa. Esa es la verdad, suena muy duro, pero es la realidad. Si no me creen, también léanse un poquito a Noam Chomsky, lingüista, que por ahí debatió con Michel Foucault en alguna ocasión, otro filósofo francés. Muy interesante leerlos a cualquiera de los dos. Y Chomsky por ahí tiene un pequeño escrito que habla de las 10 estrategias de manipulación mediática, de cómo los medios de comunicación manipulan y qué estrategias utilizan, ¿no? Entonces hoy en día las redes sociales parecieran ser ese medio de comunicación, esa tecnología de información y comunicación para manipular, para idiotizar, para realmente pues tenernos en la ignorancia, ¿no? Y tenernos totalmente distraídos de los asuntos realmente importantes que nos aquejan hoy en día, como esto de la pandemia, ¿no? Mucha información que se está ocultando, mucha información que no quieren que se sepa y que pues está manipulando, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es una cueva de ladrones y de corruptos, pues eso no quieren que se sepa, ¿no? Cómo han manipulado los datos de la pandemia y demás, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es nuestra tarea? Pues hacer que las redes sociales como Facebook, como YouTube, se conviertan en herramientas, en tecnologías de información y comunicación para la enseñanza y el aprendizaje, como medios didácticos de enseñanza, que se conviertan realmente en herramientas formativas y no deformativas, ¿sí? Herramientas para generar gente inteligente, crítica, culta. Sí puede ser, es posible, e inclusive insertarlas en este paradigma de la educación a distancia, que a través del Facebook podamos subir un video, inclusive del mismo YouTube, podemos hacer ahí una triangulación entre YouTube y Facebook y subir estas clases. Por ejemplo, si este video que yo lo subiera, el link a mi red social, al Facebook, a mi perfil, pues sería maravilloso, ¿no? O que yo hiciera un video criticando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que también haya una crítica política a la actualidad política de hoy. Bueno, pues lo subo y ya de esta manera ya estoy educando, ya estoy formando gente a distancia, no necesariamente de manera presencial. Entonces las redes también las podemos usar como una herramienta de educación a distancia y como un instrumento pedagógico. Entonces todo depende de nuestra imaginación sociológica, acuérdense de ese concepto del que les hablé al principio, que es un concepto que no es mío, obviamente, es de Wright Mills, sociólogo norteamericano. Les sugiero mucho que lo lean, que también él habla de las élites del poder. Ya les estoy haciendo algunos comerciales con algunos sociólogos y filósofos, pero realmente también hay que tener en cuenta que para entender el fenómeno de la educación a distancia y para entender el fenómeno en general de las tecnologías de información y comunicación, necesitamos de la sociología, necesitamos de un Noam Chomsky, necesitamos de un Michel Foucault, necesitamos de un Pierre Bourdieu, necesitamos de un Anthony Giddens, en fin, de un Zygmunt Bauman. Necesitamos de toda esta serie inclusive de un Max Weber, ¿no? De los clásicos también, y por supuesto, Carlos Marx, no podría faltar aquí, ¿verdad? Por supuesto, Althusser, otros marxistas por ahí, el mismo Hegel, filósofo. Entonces todos estos filósofos, sociólogos y demás pues no pueden faltar para entender el fenómeno de las tecnologías de información y comunicación, y especialmente el de la educación a distancia, porque si no tenemos estos elementos, no tenemos esta base filosófica, sociológica, incluso política, desde la ciencia política, pues tenemos investigaciones que podrían estar un poco cojas, que podrían estar un poco incompletas, que podrían estar un poco sesgadas, vaya. Inclusive la sociología, la filosofía, las ciencias políticas, pues nos dan un contexto más amplio, una visión más amplia, más global, más holística de los fenómenos y los problemas sociales, ¿no? Entonces les sugiero que se lean más a estos autores y que también echen mano de ellos para poder construir un buen marco teórico y un buen diseño de investigación. Ahora, las fases de desarrollo de la red, bueno, aquí viene explicado de manera más concreta. Dice, primero la correspondencia, a veces hasta te llegaban cartitas, te llegaban libros, te llegaban manuales, instructivos. Luego el modelo multimedia, pues ya habíamos dicho, grabadoras, audiocassettes, videocassettes, también la famosa televisión, la transmisión satelital, como las telesecundarias. Luego el modelo del teleaprendizaje, la videoconferencia, que hoy en día
pues la videoconferencia es un paradigma muy importante, y más ahorita como están las cosas con la pandemia. Modelo de aprendizaje flexible a través de internet, y que aquí también se aplica mucho esto de la teoría de las personas adultas autodidactas o autónomas. Pues mucha gente aprende de manera autónoma y autodidacta en internet, en YouTube, en tutoriales de YouTube. No necesita que tener un maestro enfrente o ir a un lugar concreto, ¿no?, físico, para poder aprender, por ejemplo, a tocar guitarra, o para poder aprender a cocinar, o para poder aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer sopa de pasta gracias a un tutorial muy bueno de YouTube que encontré. Eso fue hace como unos 3 años, que yo había terminado el doctorado y estaba en el proceso de entrar al CUT. Y pues estaba yo aquí en la casa antes de entrar a trabajar, y pues yo aprendí a cocinar un poco, y vi un tutorial de cómo hacer sopa de pasta, y la verdad pues que me sirvió mucho, porque no es por presumir, ¿verdad?, como diría el presidente López, no es por presumir, pero la verdad es que me quedaron muy bien las sopas, ¿no? Todas las veces que cociné sopa de diferentes pastas me quedaron muy ricas, hasta mi mamá me lo reconoció. ¿Y dónde aprendí? En internet, de manera autodidacta, de manera autónoma, como dice la teoría de la autonomía, de la educación a distancia. Entonces, sin la necesidad de tener un instructor enfrente que me enseñara, ¿no? Entonces, fácilmente con un pequeño tutorial en internet, en YouTube, aprendí a cocinar sopas de pasta, ¿no? Entonces, eso que es tan sencillo y que parece tan trivial, pues también cuenta dentro de este proceso, ¿no? Ahora imagínense aprender cosas más complejas, mucho más profundas, pues también se puede. Hay cursos de filosofía, hay tutoriales de filosofía en YouTube, en fin, hay una serie de cosas tan útiles que nos puede ayudar a aprender a distancia, de manera autodidacta y de manera responsable como adultos. Ahora, el modelo de aprendizaje flexible e inteligente. Pues igual, la flexibilidad de la educación a distancia pues es indiscutible. Gracias a esta flexibilidad, pues ustedes incluso como estudiantes ahorita tienen la flexibilidad incluso de entrar a la plataforma a la hora que quieran, ¿no? Pueden entrar ahorita, pueden entrar en 2 horas, por cierto, pues tenemos nuestra sesión a las 5, pueden entrar a la hora que quieran, ¿no? No sé, en la madrugada, porque tienen esa flexibilidad, ¿sí? Ustedes ya saben que en determinada hora tienen que subir sus trabajos, determinada fecha, y ustedes tienen toda la flexibilidad de trabajar a la hora que quieran y subir y entrar a la plataforma a la hora que quieran. Aquí no está limitado el acceso a la plataforma por esta cuestión tan estricta, por ejemplo, de un horario concreto en una institución concreta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la escuela, si se les dice de tal hora a tal hora vamos a tener clase, si entraste bien, si no tienes falta, ¿no? Y aquí no necesariamente, a no ser que tengan una sesión de chat en línea o una videoconferencia en una hora concreta, la hora de clase, pues puede ser que sí, pero a lo mejor el maestro les dice, les voy a subir una actividad y ustedes tienen tanto tiempo para hacerla y ustedes saben a qué horas la suben, si quieren a las 3 de la mañana la suben, adelante, mientras no se les acabe el tiempo límite, pueden accesar a la plataforma a la hora que quieran, ¿no? Entonces, eso es otra ventaja de la educación a distancia, la flexibilidad que se tiene para poder manejar la información y para poder subirla, bueno, más bien los datos, acuérdense, los datos, y que después esos datos son interpretados y se convierten en información, de manejarlos de manera flexible y de manera autodidacta. También aquí nos dice que, aquí vienen algunos diagramas, dice, hay un crecimiento de la plantilla de profesores de tiempo parcial, ¿sí? Por cada profesor tiempo completo existen unos 25 o 30 de tiempo parcial, o sea, los profesores de tiempo parcial también han incrementado por la introducción de la educación a distancia. Hay una descentralización, ruptura de las barreras de espacio y tiempo, etcétera. Yo creo que esto ya es un poco repetitivo lo que ya habíamos dicho, ¿no? Y con los procesos de innovación referidos a aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento y para cualquier persona, surge la pregunta si el campus universitario tiene futuro, campus cerrado o campus como base, presencial, convergencia, a distancia. O sea, aquí también hay un debate interesante. ¿Qué va a pasar
con las universidades, ¿no? Es decir, si de repente la educación a distancia se va a convertir en el paradigma dominante, ¿ahora qué va a pasar con las universidades, ¿no? ¿Se van a desaparecer? ¿Van a dejar de existir? Por lo menos las universidades entendidas como un lugar físico, concreto, donde yo voy y estudio de manera presencial mi carrera profesional, ¿no? Que van a desaparecer esas instalaciones, solo van a quedar a lo mejor algunas instalaciones como administrativas, pero las aulas van a desaparecer, los laboratorios, ¿cómo se llaman? Los auditorios, ¿no? Todo eso va a desaparecer. Pues sería interesante cuestionarse, ¿no? Porque hoy en día sí se está dando un fenómeno que a mí en lo personal me parece en parte preocupante. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando mucho esta cuestión de que se están cerrando plazas comerciales. Hay plazas comerciales que ya se están cerrando en Estados Unidos. Hay tiendas que se están cerrando allá, incluso de Walmart, ¿no? Hay muchas tiendas de Walmart que están cerrando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las compras en línea se están convirtiendo en el paradigma dominante. Ahora la gente ya quiere comprar todo en línea. ¿Y por qué digo que es preocupante? Bueno, porque también las tecnologías tienen un inconveniente. Nos podrían convertir en personas prácticamente ociosas, en personas dependientes, en personas que ya no quieran interactuar con otros de manera presencial y física. Y eso podría generar ciertas patologías o ciertas desviaciones dentro de nuestra vida social que sí nos puede llevar a consecuencias graves, ¿no? Incluso hay científicos, entrevistaron apenas a un científico israelí que decía que este confinamiento excesivo que se ha impuesto a nivel internacional por la pandemia es hasta contraproducente, porque él dice que las personas que estén encerradas en sus casas todo el tiempo y sin hacer actividades físicas, pues eso lo único que va a provocar es que el sistema inmunológico se debilite y pues le den más cabida o más entrada al coronavirus o al COVID-19, ¿no? A la enfermedad. Entonces, dice, pues creo que es un error, creo que las personas deben de tener contacto, deben de tener actividades allá afuera para que su sistema inmune esté más fuerte. Y creo que algo tiene razón este científico, puede ser debatible lo que él dice, ¿no? Porque incluso algunos dirán, bueno, ¿que es un genocida o qué? ¿Quiere que nos salgamos y nos contagiemos, no? Bueno, es que él también dice que incluso es necesario generar inmunidad a través del contagio, ¿no? Aunque obviamente muchos van a morir, pero pues, es, digamos, el precio que la humanidad tiene que pagar para generar la famosa inmunidad. Bueno, eso es, insisto, es debatible, parece controvertido lo que se dice por algunos científicos, que no sería el único, incluso hay un millonario, el dueño de Tesla, que lo ha dicho, dice, pues ya, que se acabe este confinamiento que es exagerado, para que la gente sea libre y genere también inmunidad. Bueno, él no es experto en el área, pero sí está viendo que la cosa se está poniendo pues muy dura en cuanto al confinamiento. Hay países que casi te matan si sales de tu casa, ¿no? Entonces, incluso hay rumores de que en China mataban hasta a los enfermos, ¿no? Pues, no vaya siendo que se contagien los demás, entonces hasta les daban balazos, ¿no? Entonces, pues hay un debate de que el confinamiento nos está debilitando el sistema inmune porque estamos sin hacer gran actividad en nuestras casas, ¿no? Incluso mucha gente pues está subiendo de peso, ¿no? Yo creo ya subí unos 2 o 3 kilos por ahí, porque pues es obvio, si estás sentado todo el día aquí, incluso trabajando en línea, no te estás moviendo, pues, por ejemplo estando en el CUT, pues uno se mueve, uno sube y baja escalones, para ir yo a la parada de mi autobús, pues camino varios metros, ¿no? Del CUT hacia Cortijo y de Cortijo hasta la caseta, pues todo eso es ejercicio. Parece insignificante, pero no lo es. Todo eso te ayuda a quemar grasa, te ayuda a quemar calorías y eso te ayuda a tener un buen sistema inmunológico, un buen sistema respiratorio. Obviamente con el riesgo a contagiarte porque estás en el aire libre, pero también tiene sus ventajas si te mantienes delgado. Acuérdense que también la obesidad es un factor de riesgo para los que se contagian de COVID-19, del coronavirus, bueno, llegan a desarrollar el COVID-19. Entonces, más o menos esas serían también las consecuencias con esto de las tecnologías de información y comunicación. Tanto queremos comprar en línea
Y ahora con esto de la educación a distancia, tanto queremos tomar educación a distancia que ya no queremos ir a un curso de inglés a Harmon Hall porque ya nos da flojera, mejor lo tomo en internet con ¿cómo dije que se llamaba el curso? Que ya otra vez se me olvidó. Internet, ya se me olvidó. Bueno, es esta empresa que ya les había dicho, de internet en línea, internet inglés online, o no me acuerdo cómo les había dicho que se llama. Bueno, esta empresa, ¿no? Prefiero tomarlo en internet que irme a Harmon Hall, o irme a Kingston, o irme al inglés individual, o no sé ahora cómo se llama, creo ya cambió de nombre, ¿no? Estas escuelas de inglés. Ay, no, qué flojera, mejor en internet. Pero la gran desventaja también es que podemos volvernos personas ociosas, personas obesas, personas que nuestro sistema inmune pues también se vaya debilitando, ¿no? Entonces no crean, también tiene sus desventajas esto, ¿no? Y les digo el fenómeno que está pasando allá en Estados Unidos. En Estados Unidos están cerrando tiendas de Walmart, tiendas de Sam's, incluso plazas comerciales enteras, porque la gente ya no va a comprar de manera presencial. Se han vuelto tan flojos los gringos que ahora todas las compras las hacen en Mercado, bueno, aquí Mercado Libre, allá en eBay y en Amazon, en las tiendas en línea de Walmart, de Sam's, ¿no? Entonces la gente se ha vuelto muy flojita. Y ese es un problema de las tecnologías de información y comunicación, es una desventaja. Entonces la educación a distancia podría estar relacionada también con estos fenómenos, ¿no? También otra problemática que podrían ustedes estudiar en sus tesis. Les estoy pasando ahí varios tips, incluso para sus trabajos finales, que espero que ya más o menos vayan avanzados, ¿verdad? Entonces, digo, no es por presionarlos, pero ya estamos casi en la recta final. Entonces, pues sí, tenemos que analizar esto, no obviarlo, no dejarlo a un lado. Insisto, a lo mejor los sociólogos parecemos las voces de Cassandra, ¿no? El relato mitológico de que somos los portadores o los voceros del desastre, ¿no? No, el cuervo de la tempestad, como dirían en una novela de Tolkien, el Silmarillion, eres cuervo de tempestad. Pues no necesariamente, no es que seamos cuervos de tempestad los sociólogos, simplemente somos realistas. Entonces hay que ver cuáles son las consecuencias negativas también de la educación a distancia. Las ventajas, que ya las dijimos, son muchas, son bastantes, ya las he mencionado a lo largo de esta clase, pero también hay que hablar de esas desventajas, ¿no? Y cómo nos podemos volver flojos, nos podemos volver dependientes de la tecnología y empezar a disminuir nuestro contacto interpersonal y físico con los demás. Por ejemplo, a mí una de las cosas tan extrañas que me parecieron, una de las sugerencias más raras que me parecen a mí, o me parece a mí esa sugerencia extraña, en el contexto de esta pandemia, de este confinamiento, es que han recomendado tener sexo virtual. Y yo digo, caray, sexo virtual, ¿y ese cómo es? Pues no sé, pero ¿qué sexo virtual? Caray, bueno, no dudo mucho que sea como tener sexo con la otra persona de manera presencial, ¿no? En persona. No, pero ahora hay que tener sexo virtual para evitar el contagio. Bueno, lo que veas a los absurdos a los que estamos llegando, a los ridículos que estamos llegando, a lo patético, ¿no? O sea, hay que entender esto incluso desde la filosofía, la cultura de lo patético, vamos a nombrarle así, a lo que estamos llegando, a una situación pero ya de ridícula, absurda, ¿no? Por todo esto que está pasando, ¿no? Ahora sexo virtual. Bueno, al rato vamos a tener sexo virtual en lugar de sexo presencial, y al rato hasta no vamos a tener hijos y la tasa de natalidad van a desplomarse en el planeta, que más o menos ya se está dando el fenómeno, ¿no? Mucha gente ya no quiere tener relaciones y por eso ya estamos bajando en la natalidad, y a muchos prefieren la pornografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver hasta dónde las tecnologías de información y comunicación pueden tener consecuencias incluso graves, ¿no? Si lo vemos y analizamos con más profundidad, y cómo la educación a distancia tiene sus ventajas, tiene su lado positivo, pero también un lado que puede ser dañino, ¿no? En exceso, obviamente, que ustedes saben que todo en exceso es malo. Entonces, la educación a distancia, hasta dónde, con qué límites,
no llegar al grado en que un día de estos las universidades como centros de enseñanza desaparezcan, solamente se generen universidades virtuales y nada más existan las oficinas, a lo mejor centrales, donde se hagan ciertos trámites y donde se paguen a los maestros, ¿no?, por dar educación a distancia, pero que ya no exista esa convivencia interpersonal y esas instalaciones, que a mí también me parecería terrible, porque en la universidad no solamente tienes clases en el aula, en la universidad puedes tener actividades en laboratorios. ¿Cómo puedes hacer algo de laboratorio en tu casa si no tienes los elementos que sí puedes tener en una universidad, aunque aprendas con un tutorial o una clase en YouTube, ¿no?, o a través de la plataforma de educación a distancia de una universidad? En las universidades también hay actividades deportivas, hay actividades culturales. Entonces, ¿cómo vas a tener esas actividades si no es de manera presencial? Como lo dijo la maestra Atenea de manera un poco sardónica, ¿no?, irónica. Dice, pues no les voy a pedir a los maestros de deportes que les pidan que se graben teniendo machincuepas, ¿no?, y con eso los van a evaluar a sus alumnos. Pues sí, o sea, no caigamos en esos absurdos, ¿no?, de que la educación a distancia nos lleva a desaparecer de plano y de tajo la universidad presencial, la universidad física, donde el alumno vaya y aprenda de manera interpersonal y presencial. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde queremos que llegue esto de la educación a distancia? Para que no lleguemos a esos absurdos, ¿no?, de que hasta queramos aprender a bailar o a hacer atletismo viendo un video. Pues no, tenemos que ir de manera presencial y practicar en una universidad, ¿no? Entonces ese también es un debate interesante y tendrían ustedes que analizar qué está pasando en el mundo, si están empezando a cerrar universidades por este paradigma, ¿no?, y qué consecuencias puede tener esto, ¿no? Entonces es un debate abierto y espero que lo retomen, que lo analicen y que pues se vea reflejado a lo mejor en un trabajo final por ahí o en su tesis, ¿no? No sé, se lo sugiero por ahí. Dice, está surgiendo una tecnología adaptativa que combina desarrollar y compartir contenidos. Obviamente a través de la plataforma pues estamos compartiendo muchos contenidos, ¿no? Libros, links de videos incrustados también por ahí. Estamos compartiendo muchas cosas en la plataforma. Hay muchos elementos que pueden compartir, ¿no? Cuestionarios, formularios, etcétera, ¿no? También reconocimiento de voz, ¿no? Gracias a esta tecnología también podemos tener reconocimiento de voz, reconocimiento facial, reconocimiento de gestos. Hoy en día a través del celular ya se reconocen nuestros gestos, ya se reconoce nuestra voz, incluso para proteger los datos. Conversión de texto a locución. Bueno, ya hay programas para convertir texto en voz, ¿no? También la traducción de un idioma a otro, ya hay software para transformar, por ejemplo, el español en inglés o el inglés en español o el español en italiano, etcétera, ¿no? Ya hay aplicaciones para eso. Luego, inmersión sensorial para mejorar la comunicación humana en las redes, ¿no? O sea, se supone que ese es el propósito, que las redes sociales nos faciliten la comunicación y la hagan más fluida y más eficaz. Y los hipertextos adaptativos y la ubicuidad de la red, ¿no? Entonces, la educación a distancia pues nos puede ayudar a tener acceso a todos estos recursos, ¿no? Compartir contenidos, desarrollarlos dentro de la educación a distancia. La plataforma es un lugar maravilloso. El reconocimiento de voz, ¿no? Que también existan plataformas donde se manejen este tipo de softwares, donde nosotros podamos convertir los textos en voz, reconocimiento facial, ¿no? Y la traducción de idiomas, de los textos, etcétera. Y dice, causas de expansión de la educación a distancia. Dice, desplazamiento hacia una comunicación digital en lugar de una comunicación presencial, que es una de las ventajas, que ya no tienes que estar precisamente en un lugar físico para poderte educar. La masividad del acceso a la educación superior. También la educación a distancia, ya lo había dicho anteriormente, ha permitido que la educación en general se convierta en un derecho humano y que la mayoría de las personas tengan acceso a ella, y la educación a distancia facilita este proceso, esta situación.
porque antes la gente pues no iba a la escuela porque no podía, porque le quedaba lejos, pero ahora con la educación a distancia ya no hay pretexto, ya puede aprender en su casa sin ningún problema y sin incluso ir a una institución física concreta. Pero incluso puede inscribirse en un curso de una universidad o de una institución educativa concreta y hacerlo a distancia sin la necesidad de trasladarse a esa universidad, ¿no? Que incluso podría costarle más caro, ¿no?, trasladarse a esa persona o mucho tiempo. Acuérdense que hay comunidades que están muy apartadas de los grandes centros urbanos. Entonces, pues para esta gente, si el internet llega, ¿no?, si el internet es óptimo en esas comunidades, aunque estén apartadas, pues estaría de maravilla el poder tomar cursos a distancia y poder inclusive tomar cursos a través de internet y de las plataformas educativas. Los recortes de presupuestos y las búsquedas de nuevas fuentes de ingresos, pues sí. También el recorte de presupuestos pues impide muchas veces desarrollar la infraestructura para que los alumnos tomen educación a través de manera presencial, ¿no?, en las instalaciones, pues porque ya no hay instalaciones. Entonces lo más viable, lo más factible es que esa educación se tome de manera a distancia, ¿no?, debido a la falta de espacios físicos. Luego el mercado que representa la educación a distancia o educación virtual. Bueno, fíjense, al año la educación a distancia, según este dato, genera 10 billones de dólares. Repito, genera al año la educación a distancia un ingreso de 10 billones, o dirían los gringos trillones de dólares. ¿Se dan cuenta? Trillions. Entonces, 10 billones de dólares. Entonces es mucho dinero. Entonces, la educación a distancia es un gran negocio. Acuérdense, no nada más nos permite la educación a distancia incrementar la mano de obra barata y capacitarla para la acumulación de capital y el aumento de la productividad, sino también o la expansión monopólica del capital, sino también para generar un nuevo negocio, un nuevo mercado que se puede explotar, el mercado de la educación a distancia. En sí mismo ya es un mercado, el de la educación a distancia. Eso dentro del paradigma capitalista. Si viviéramos en una sociedad socialista o de otro tipo, ¿no?, más humanista, pues obviamente la educación a distancia, su objetivo no iba a ser el generar capital, generar ganancias o ingresos para enriquecer a unos cuantos, sino se utilizaría realmente para formar, para el desarrollo humano de las personas. Sería un sistema más humanista, pero desgraciadamente en un sistema como el nuestro, pues obviamente la educación a distancia se convierte en un negocio más, ¿no?, en una mercancía más. Que ese también tendría que ser un tema de investigación para ustedes, ¿no? Digo, es una sugerencia. Podría ser cómo la educación a distancia, y se los comenté hace rato, de repente se convierte más en un negocio que en algo con un sentido humanista, pedagógico y realmente científico, ¿no? Habría que ver qué clase de educación a distancia ofrecen ciertas universidades. Ya les había dicho el caso de la UNAM, casos que he escuchado de amigos, de colegas y de alumnos que me dicen, no, pues según ofrecen cursos a distancia en la UNAM, pero su calidad, digamos, es relativa, ¿no? Entonces, y es la UNAM, pero aquí podría decirse que es algo así como la falacia de autoridad, ¿no? Nada más porque es la UNAM, pues ya es bueno. Pues no necesariamente. Así sea muy la UNAM, pues ya ven, en el Colegio de México hay mucho chairo, ¿verdad? Y es el Colegio de México, bueno, pero hay chairos. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que aunque sea muy el Colegio de México, también se cuecen habas ahí, ¿no? Entonces, para que vayan viendo. Y eso también sería interesante analizarlo en sus investigaciones, ¿no? ¿Qué calidad tiene la educación a distancia en algunas instituciones educativas? En 1997 en Europa el mercado de entretenimientos identificó que los estudiantes pasaban 20 horas a la semana frente a una pantalla. Fíjense, editan páginas en HTML, deseaban ser entrenados frente a sus pantallas. O sea, la juventud, ese es otro tema interesante, otro factor que no hay que dejar a un lado. ¿Quiénes son más proclives o más, digamos, la generación o el tipo de público que sería más, sí, proclive o más
accesible, flexible para aceptar la educación a distancia? Pues los jóvenes, principalmente, ¿no? La teoría de la autonomía nos dice que los adultos en general, pero más concretamente los jóvenes, los de las generaciones más recientes, los centennials y los millennials. Yo pertenezco a la generación millennial, entonces, aunque no lo crean, entonces esas dos generaciones estarían más dispuestas a aceptar la educación a distancia como un paradigma, digamos, viable para el proceso de formación, ¿no?, educativo. Entonces, eso también sería interesante analizarlo. ¿Quiénes son los más, digamos, los que aceptarían con mayor agrado la educación a distancia en México, ¿no? ¿Qué generaciones o qué públicos serían los que estarían más propensos a aceptar? Entonces, pues hay que ver, ¿no? Hay que hacer el análisis correspondiente. Y bueno, pues principalmente eso sería todo por el día de hoy. Entonces hay que vernos al rato, como a las 5 de la tarde, para tener nuestra primera sesión de hoy, ¿no?, sobre el tema de educación a distancia. Mañana igual, y ya para finalizar la siguiente semana, pues ya hablar de los trabajos finales que ustedes van a presentar y que ustedes puedan de esta manera terminar con éxito su curso, que espero les haya servido de algo, ¿no?, que realmente hayan aprendido algo y que puedan avanzar en sus diseños de investigación, y que incluso se lleven algo de estas enseñanzas para su práctica docente también, no nada más como futuros investigadores, sino como docentes digamos, en activo. Entonces, pues por hoy es todo. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber en el chat en línea y lo podemos discutir. Creo yo que este grupo ha trabajado bien, ¿no?, que he visto disposición, he visto muchas participaciones. Entonces espero que así continúen el día de hoy, el día de mañana y la siguiente semana. Pues nos vemos la siguiente semana, en el siguiente video, y al ratito nos vemos en el chat en línea. Muy bien. Bueno, que estén bien, chicos. Bye.